El amanecer que quieres recibir. Con Román Losinski. Por Éxitos. Son ahora las 7:11 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos además a través de mundoR.com y de todas nuestras aplicaciones en video. Mira, es algo que revisamos cada semana y prácticamente cada día, y es la situación en las universidades en Venezuela, que a manera de conclusión es compleja, por decirlo menos, con dificultades, algunas de ellas acumuladas en el tiempo. Este año 2025 marcada por diversos desafíos que pueden ir desde estructurales, económicos, sociales también. Un ejemplo, según el Observatorio de Universidades, en abril 2025, abril de este año, 83% de las universidades del país habían denunciado fallas en la infraestructura, en su planta física, situación que se agrava, lógicamente, como es de pensar, con la llegada de las lluvias. Bueno, vamos a hablar del tema. Tenemos a Carlos Meléndez vía Zoom, es sociólogo, es profesor universitario, es director del Observatorio de Universidades. Carlos, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Román, qué gusto saludarte. Igual, gracias por atender nuestro llamado, Carlos. Primero quisiera conocer cómo se levantan los datos para elaborar luego este informe del que hemos hablado, del que hemos hecho referencia. El Observatorio de Universidades tiene distintas metodologías para estudiar las condiciones del sistema de educación superior en Venezuela, que incluye a las universidades, universidades públicas, privadas, los institutos y colegios universidades, que Ujú. son las figuras que forman parte del sistema de educación superior en el país. Uno de ellos es el monitor OBU, que es un monitor de denuncias que mide a través de más de 80 portales web de 39 instituciones de educación superior, lo que denuncian, lo que publican y lo que las protestas, la realidad de la conflictividad social. Así también hace un monitoreo de el discurso oficial del Ministerio de Educación Superior en Venezuela para de alguna manera ver de qué tanto responde o no a las principales exigencias o cuáles son las líneas discursivas de la política de educación superior en el país. A través de Monitor Obo, en efecto, como tú lo decías, Román, este mes de abril, a propósito de la temporada de lluvia, pudimos identificar que hubo un crecimiento en las denuncias por daños de infraestructura de más del 79% en relación al mes de marzo, pero otro crecimiento mayor al 30% en todo lo que registramos en el 2024. En este mes de abril, como el pasado mes de abril, como lo pudimos identificar, las lluvias afectaron directamente a las instituciones de educación superior. Y es porque definitivamente las universidades acumulan aproximadamente más de 10 años sin poder hacer un mantenimiento estructural a su planta física. Desprendimiento de la cubierta de los techos y paredes, colapso de las cloacas, también problemas en la electricidad, que los cables se sulfatan, problemas en la transmisión de líneas de electricidad en edificios completos en las universidades son algunas de las denuncias que hacen en torno a la planta física, pero también hay un deterioro importante en la capacidad tecnológica que tienen las universidades. Por ejemplo, las baterías que de alguna forma garantizan el funcionamiento cotidiano de los sistemas universitarios, lamentablemente están llegando a sus últimas. Los departamentos de tecnología denuncian constantemente que ya no encuentran, así coloquialmente, como dicen, Mm. ponerle más parche a esos sistemas y que en algún momento las universidades pueden quedarse sin estos sistemas que garantizan el funcionamiento tecnológico y los sistemas que hacen falta para la transcripción de notas, para el pago de nóminas, etcétera, en la Mm. universidad. Carlos Meléndez es director del Observatorio de Universidades. Carlos, entendemos entonces años sin un trabajo profundo en la universidad, pero siquiera mantenimiento permanente, regular, programado, básico, elemental. En el 2024, algunas universidades denunciaron, Román, que recibieron el 0,09%, ni el 1% de los gastos necesarios para el funcionamiento. En tal sentido, lo que se hace es
de alguna forma garantizar, por ejemplo, jornadas de desmalezamiento, de limpieza general, pero hay casos, sobre todo en el interior del país, y ahí Ujú, observamos unas importantes desigualdades ujú, en comparación, por ejemplo, con la Universidad Central de Venezuela, que fue objeto de una política que a través que de alguna manera afecta su autonomía por una comisión presidencial que paralelamente intervino en esta universidad para hacer acomodos a nivel de infraestructura, pero en el interior del país notamos que esto no ha pasado en la ujú, mayoría de los casos, sino hubo jornadas de desmalezamiento, por ejemplo, el Plan Universidad Bella que ujú. comenzó a darse a partir del 2021 casi ya está desaparecido. En el 2022 también identificamos que a través de alcaldías y gobernaciones hubo algún mantenimiento en las universidades, pero esto no es sostenible porque se trata, repito, de jornadas de desmalezamiento, se trata de pintar algunas sedes, de recubrimiento de algunas de las principales fachadas de la universidad, pero de fondo el problema estructural de nuestra infraestructura es grave. Ahora, para ver ese contraste o esa diferencia, ni siquiera hay que salir de Caracas, no hay que salir siquiera del interior, porque está el ejemplo que viene puesto sobre la Simón mesa, el de la Bolívar, Universidad Central de Venezuela, con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la claro. Universidad Simón Bolívar, que ya ni siquiera hay el acostumbrado acceso a los espacios deportivos, a los ciclistas para que suban como solían hacer a las antenas, y un deterioro en los jardines que se ve desde fuera, ni siquiera hace falta entrar, ¿no? De igual manera, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en sus diferentes sedes, el Instituto Pedagógico de Caracas, el Instituto Pedagógico de Maracay, el Instituto Pedagógico de Monaga, que han sido parte de los institutos que más han denunciado el deterioro de las condiciones físicas. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué unas sí y otras no? Lo saben. ¿Qué pasa? También es importante, gracias por la pregunta. En el país hay más de 161 instituciones de educación superior entre institutos, colegios y universidades. El 85% Román lo controla el gobierno. Entonces nosotros tenemos un subsistema de educación superior casi controlado. La mayoría de las universidades que denuncian son las universidades públicas que todavía son autónomas, las cinco autónomas y Ujú, algunas que nosotros denominamos semiautónomas, que hasta el 2007 pudieron elegir sus autoridades. Casi el 100% de las denuncias sobre daño, sobre vulnerabilidad en condiciones económicas, por derechos políticos y civiles, se hacen en el otro tipo de universidades, en la autónoma. Lamentablemente, las universidades no autónomas, las controladas por el gobierno, las que ujú. forman parte del sistema bolivariano, no denuncian. Quienes denuncian son algunos sindicatos de jubilados, algunos representantes de gremio que todavía pueden o tienen el valor de denunciar, sabemos, por las condiciones de restricción del espacio cívico. Pero nosotros, a través de otras metodologías, hemos podido identificar, Román, por ejemplo, que el 85% de los baños de todo el sistema de educación superior en Venezuela no funciona, que el 91% de las instituciones de educación superior de los universitarios no tienen acceso a agua todos los días y que 86% lamentablemente no tienen electricidad continua. Yo doy clases, Román, en un salón sin electricidad, sin aire acondicionado, sin videobeam. Y bueno, es una universidad del interior del país y mis colegas también lo hacen, ¿no? En la Universidad de Oriente, por ejemplo, en el núcleo Anzoátegui, por un lado, la gobernación logró reparar dos salones, pero el programa de ingeniería mecánica lo conocen como el lugar de los vampiros, porque está lleno de vampiros, los laboratorios se dañaron y eso pasa en la mayoría del país. 6 de cada 10 universitarios en Venezuela no tienen laboratorios que funcionen de manera regular y de calidad. Y también tampoco cuentan con bibliotecas especializadas. Entonces, ese daño en la planta física que hemos denunciado, que hemos dicho, que hemos observado, que hemos analizado, tiene inmediata repercusión en las labores principales de la universidad, que es la docencia, la investigación y la extensión. Por eso, el 49% de nuestros docentes tienen 5 años o más sin publicar un artículo científico, 8 de cada 10 no hacen proyectos de investigación y lo que está de alguna manera, que para mí ya es una proeza, funcionando es la docencia, pero también con grandes afectaciones. Con el impacto que en la salud tiene un murciélago, ¿no? Claro. En la salud, a ver,
Pongamos el ejemplo de una universidad central. Estamos conversando con Carlos Meléndez, sociólogo, profesor, director del Observatorio de Universidades. Aún en la Universidad Central de Venezuela, en la que se ha dado un proceso de reparaciones, de refacción, de recuperación de los espacios, como se quiera llamar, con sus bondades que las tiene, pero con las críticas que también ha recibido. Pregunto, ¿es suficiente? ¿Eso fue cosmético? ¿Es un plan piloto? ¿Podría llevarse al resto de las universidades si hubiera el dinero y la voluntad? Mira, hay dos realidades que es importante observar. Lo primero es que las universidades, por la garantía de su autonomía, deberían contar con los recursos Claro, y utilizarlos de forma autónoma para garantizar el claro. mantenimiento y el funcionamiento de su universidad. Ahí el primer error. No se necesitan comisiones paralelas, presidenciales, ejecutivos, para poder garantizar el funcionamiento de la universidad. Eso es ilegal. Lo segundo es que, si bien nosotros hemos observado del discurso de las propias autoridades que hubo reparaciones importantes, también hay una denuncia constante entre sus profesores, entre los gremios, que esta comisión ha alterado y ha vulnerado la autonomía y el funcionamiento y las formas que se relacionan y se toman decisiones dentro de la universidad. Y que la universidad, por ser patrimonio histórico, necesita y arquitectónico, necesita un tipo de trabajo bueno, de especialista que a veces en ciertas medidas no se hizo. Ese modelo es aplicable al resto de las universidades venezolanas. Creemos que no porque se estaría destruyendo profundamente más de lo Ujú. que está la autonomía en Venezuela y que de las universidades venezolanas, y que para poder hacerlo no necesitamos intervenciones coyunturales. Las universidades necesitan un mantenimiento constante. Pasó, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la Universidad del Zulia. Ujú. Repararon dos salones, dicho sea de paso, para poder inaugurarlo necesitaron la presencia de la gobernación y un acto político para poder hacerlo. Igual en el núcleo Anzoátegui de la Universidad de Oriente, pero inmediatamente vemos al cabo de un año que esos espacios van deteriorándose porque necesitan, como todo arquitecto, como todo espacio físico, de mantenimiento constante, que las universidades, repito, no tienen o acumulan por lo Claro. menos 10 años sin presupuesto. Y hemos hablado de infraestructura, Carlos, profesor Meléndez, pero en paralelo y tan o más importante que ello están las condiciones laborales de los profesores. La Asociación de Profesores de la Universidad Central ha denunciado casi mensualmente, las condiciones económicas de los profesores. Usted es profesor, usted quiere compartirnos cuánto gana usted, cuánto gana un profesor universitario del sector público y si goza, disfruta, no tienen, no sé si goza o disfruta, serán los términos, algunos beneficios. En la estructura profesoral está determinada por escalafones para de alguna manera garantizar el desarrollo de la carrera académica. Mm. El profesor que recién ingresa a nuestras universidades gana $4 mensuales, que es el profesor instructor. Pero nosotros lo que vimos fue que hubo una igualación hacia abajo Ok. y los escalafones que de alguna manera garantizaban el aumento de esos ingresos lamentablemente fueron eliminados. Y el profesor en estos momentos que más salarios recibe Ujú. son $8. Yo estoy en la tercera categoría, de profesor agregado, y me gano $6 mensuales, Román. ¿Qué está pasando? Que también los gremios lo han denunciado. Hay una desaparición casi absoluta del salario del docente universitario en Venezuela. Por eso es el peor pagado, peor en toda la región, peor que nuestros colegas en Cuba, peor que nuestros colegas en Nicaragua, con quienes compartimos ese penoso ranking Ujú. de ser los profesores peor pagados de toda la región. Hubo una desaparición del salario y paralelo a lo que pasó en Ujú. el sector público fue la bonificación del salario. Entonces, los profesores universitarios que para poder obtenerlos tienen que ser medio tiempo. Por ejemplo, los profesores que tienen tiempo convencional no reciben el bono de la patria, ¿no? Tienen que ser medio tiempo, tiempo completo o dedicación exclusiva. ¿Qué es lo que vemos y lo que hemos denunciado y hemos también observado durante todo este tiempo que venimos Ujú. analizando la universidad? Que los profesores definitivamente tuvieron que emplearse de otra manera. Siete Ujú. de cada 10 trabaja en otros espacios para poder complementar sus ingresos. Quienes no lo hacen reciben
apoyo de familiares en Venezuela o familiares en Claro. el exterior. Y por lo menos nosotros hemos conversado con profesores matemáticos puros, graduados fuera del país, que en estos momentos dan clases dirigidas de 2 a 6 de la tarde a niños, a Mm. adolescentes para poder cubrir sus gastos. Otros también son delivery, matemáticos también, colegas profesores universitarios hoy se dedican a servicios de taxi o delivery, entre otras ocupaciones que tienen una afectación directa en la ciencia, porque esos profesores pudieran estar generando la ciencia que en Venezuela lamentablemente se dejó de generar. Y a pesar, profesor Meléndez, de todas estas dificultades, las universidades venezolanas siguen recibiendo reconocimiento internacional. Uno dice, bueno, todavía, aún, por ahora, pero ¿por cuánto tiempo? También cuando además se reporta permanentemente deficiencia en cómo salen los estudiantes del bachillerato, ingresan a las universidades, incluso con dificultades para leer, para entender lo que se lee y también la comprensión matemática, la habilidad matemática. Todavía el posicionamiento científico que pudiera Sí, tener Venezuela, que repito, es cuestionable, depende no de una política pública que se haya dirigido para eso, mm, depende, Román, de la infraestructura académica que hemos acumulado por más de 300 años, por la sí. Universidad Venezolana en Y general de tiene la mística de 300, ustedes, los docentes. y de los docentes que todavía creen que es necesario ser docente, pero investigar, Sí, hacer investigaciones. Depende del esfuerzo individual de quienes creemos en que la universidad es uno de los bastiones sobrevivientes de la democracia sí. venezolana y que no puede morir porque estaríamos también enterrando un espacio donde se respira todavía libertad, diversidad, pensamiento crítico. A pesar de la hegemonía del gobierno que controla, repito, más de 8 de cada 10 universidades que existe en el país, incluso en estas universidades nosotros hemos observado que los estudiantes todavía piensan diferente, porque la universidad en por sí es diferente, es distinta, es diversidad, es complejidad. Y eso, nosotros y quienes están en la universidad, la mayoría es por esas valoraciones. Nada Sí, tiene que ver con lo económico, tiene que sí. ver con otras concepciones subjetivas de creer en los valores Mm, políticos de autonomía, de agradecerle sobre todo el jubilado activo, ujú, que es una mayoría importante en las universidades, de reconocerle y de agradecerle lo que la universidad hizo por ellos. Y por mm. eso estoy volviendo a la universidad. Carlos, agradecido por este tiempo esta mañana, muy gentil y siempre pendientes de sus informes, ¿ah? Muchas gracias, Román, por el espacio. Un gusto. Carlos Meléndez es sociólogo, es profesor universitario, es director del Observatorio de Universidades, conversando con nosotros el día de hoy. Mira, vamos a hacer algo, permítame compartir algunos mensajes publicitarios. Voy a iniciar la agenda cultural para los próximos días, que no nos va a dar chance en esta primera media hora, y que continuaremos en la siguiente parte con otro invitado para hablar del tema importaciones desde China. Sí, de eso vamos a estar hablando en la próxima parte de nuestro programa. Antes, y como les decía ya en publicidad, vamos a hablar de Decomundo, que con una larga trayectoria en el mercado tiene para ti una amplia variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Papel tapiz, pisos de vinil y SPC, tienen grama artificial, decks, wall panels, láminas de aluminio compuesto y muchísimo más. Todo elaborado con los más altos estándares de calidad y la mayor tecnología. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, @Decomundo Oficial, Decomundo con K y doble F, o visita su showroom ubicado en Los Ruices y prepárate para crear espacios únicos con Decomundo. Y hablando de espacios únicos, y mire que tienen 5 diferentes, se viene el sexto, quiero hablar de Grupo Casa, que invita a descubrir el menú delicioso, el menú del giorno en Fiore di Zucca, en Altamira. Es vivir Italia plato a plato con ese menú del giorno. Elige tu pasta, tu salsa, tu proteína favorita. Eso incluye bebida, café, postre, todo por el equivalente a $18. Reserva tu mesa hoy y disfruta de una pausa con auténtico sabor italiano. Síguelos en Instagram, @fioredizucca.ccs. Y hablemos también de Zoom, en este caso. El amor de los tuyos siempre encuentra cómo llegar, y gracias a Casa de Cambio Zoom y Western Union, en el mes de las madres podrás sentir el cariño de los que más quieres, aunque estén lejos, porque la manera más rápida, segura de recibir tus remesas en Venezuela es de la mano de los mejores, y Zoom está ahí para ti. En el Día de las Madres, que ya pasó, pero siempre nadie lo hace mejor que Zoom. ¿Cómo lo hace muy bien Leti? ¡Wow! Diclazón Gel, por ejemplo. Es un buen ejemplo de lo que hacen en Leti. Yo no salgo sin mi Diclazón Gel porque yo prefiero prevenir y tenerlo siempre a mano. Diclazón Gel, ¿para qué funciona? Bueno, para aliviar
el dolor local. ¿En qué procesos, dirá usted? Bueno, en casos de golpes, de inflamaciones leves, de contusiones, de distensiones, de tortícolis. Si usted tiene una contractura, una lumbalgia, un esguince leve, pues también aplica Diclason Gel. Y es de Grupo Leti. Grupo Leti, 75 años latiendo por el país. Vamos a hablar de Osole también, porque detrás de la línea más grande de salsas para pastas de Osole hay mucho más, como el sofrito de Osole con trozos de los más frescos vegetales, como por ejemplo cebolla, cebollín, ajo, ají, pimentón, tomate, listo para usar y preparar los más deliciosos platos. Olvídate de picar aliños con Osole, y es que para el pollito, para la carne con los huevitos, el sofrito criollo es de Osole. Síguelos como Osole-Foods. Osole, los sabores de la vida. Y cierro hablándoles de Mari, de Alimentos Mari. Le podría hacer una pregunta a cualquiera del equipo, a Ricardo, Gabriel, Jessica, Valentina, cualquiera: ¿qué Mari eres hoy? Arroz, ¿sí? O le pregunto a Nelson: ¿qué Mari eres hoy? Pasta, Nelson. Es que Mari tiene los mejores productos con gran calidad. Y sí, mencioné arroces y mencioné pastas, pero también granos y harina de trigo y harina de maíz, y también productos como el aceite de oliva. Mari es una familia que ama a nuestra familia. Mari es parte de nuestras mesas. Entonces, insisto, ¿qué Mari eres hoy? Porque Mari tiene más para dar. Yo tener loco al equipo, porque le digo: mire, vamos con la agenda, no vamos con la agenda, sí, vamos con el invitado, no vamos con el invitado. O sea, que vamos a poner algo de música, es lo que vamos a hacer a esta hora. Luego de la pausa, sí, vamos con nuestra agenda, y ojalá tendremos la ocasión de conversar con nuestro invitado pautado para el día de hoy. De no ser posible, pues bueno, repautamos esa conversación para la próxima semana. Pero sí quiero colocarles algo que puede ser de Fine Young Cannibals, y ya por título, Ella me vuelve loco. Suenan éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.